Eso, nuestro tema se llama Yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿sale? Se pueden sentar, pequeñitos, muchas gracias. Bien, no se olviden del nombre de su tema, ¿sale? Porque de ahí van a empezar las preguntas. La primera palabra que decía, ¿cuál era? Yo soy. ¿Y quién estará hablando de yo? ¿De mí? ¿De quién estará hablando? Del Señor Jesucristo. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesucristo, Él está hablando aquí, ¿sí? Que dice que Él es el camino. Por aquí les traigo una imagen donde ahí podemos ver un ¿qué? Es el reino de los cielos, ¿no? Parece un castillo, pero es el reino de los cielos. Pero aquí ¿qué vemos? ¿Un qué vemos? Un camino, porque recuerden que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿El camino a dónde será? El camino que nos lleva al reino de los cielos. Fíjense, en nuestra vida, bueno, más ustedes pequeñitos, han ido por muchos caminos, ¿verdad? Hay veces que salen de su casa y van camino a la tienda. Ustedes no se pueden ir para otro lado si su mamá les dice, a ver, hijito, vete a la tienda a traer azúcar. Para los más grandes, ¿no? Porque los chiquitos no van solos a la tienda. Pero se van por un camino y ese camino les lleva a la tienda. O si quieren ir a algún lugar, quieren, no sé, ir al centro, ir a algún otro lugar, ustedes tienen que seguir un camino. Y si ustedes se van por otro lado, ¿qué les puede pasar? Se pueden perder. Fíjense, les voy a contar una historia. Esta historia es real. Había un hombre que dice que él tenía que ir a una montaña y llegar a esa cima de esa montaña, pero no iba solo, iba con otros hermanos, ¿sí? Dice que iban ellos rumbo a esta montaña y su objetivo era llegar a esa cima. Entonces dice que iba con sus compañeros y a mitad del camino él dice, no, yo ya estoy cansado, porque llevaban un guía. Dice, no, yo ya estoy cansado, yo ya no quiero seguir este camino. Y como él lograba ver otro camino, dice, creo que este camino me va a llevar más rápido a este lugar. Y entonces sus compañeros dijeron, vamos a descansar un momento. Y se quedaron sentados y él dijo, no, yo no descanso, yo sigo adelante. Y él se siguió, el hermano se siguió solo. No, ya no había guía, él solamente dijo, este camino veo que me lleva para allá y me voy por ahí. Y él se fue y dice que caminó, caminó y caminó. ¿Y qué creen que le pasó? Pues no se perdió, exactamente no se perdió. Pero fíjense, cuando él dice que veía cerca la cima, la veía muy cerca, dijo por aquí. Y cuando ya estaba justo para llegar a la cima, se encuentra con un vacío, con un abismo. Dice que él, pues a pesar de que estaba tan cerca de donde iba a ir, no pudo pasar. ¿Y saben qué tuvo que hacer? Se tuvo que regresar. Y no saben lo que le costó regresarse para volver al camino. Dice que pues ya agua se le había terminado, su alimento que llevaba. Entonces él se regresó, buscó y fue hasta que volvió donde estaba su grupo. Y lo encontraron y le dijeron, ¿dónde te fuiste? Y dijo, no, pues es que yo vi este camino y justo cuando yo iba a llegar a la cima no pude pasar porque había un abismo. Y dice que él ahí, fíjense, él ahí Dios le dio una enseñanza. Y le dijo que no se desvíe, como dice la palabra de Dios, que no se desvíe ni para la derecha ni para la izquierda. Cuando el Señor dice que este es el camino, es porque ese es. Y no tenemos por qué pensar en nuestra propia opinión y decir, no, Señor, ¿cómo me voy a ir por ese lugar? Si no, no es por ahí, es por aquí. No, tenemos que ser obedientes. Quiero que alguno de ustedes me ayude a leer en la palabra de Dios. Quien lo encuentre primero, por favor, que le dé lectura. San Mateo 7:14. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra de Dios.
Los que van a participar ahí en esgrima, dice mi hermano, a ver quién encuentra primero. San Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. A la vida y pocos son los que la hallan. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Amén. ¿Cómo dice que es la puerta? Estrecha, dice, y pocos son los que la hallan. ¿Han leído la palabra de Dios donde dice que hay dos caminos? ¿Cómo son estos caminos? Uno es ancho y espacioso, y pocos son los que van por ella, dice. Son muchos, dice, los que van por ese camino ancho y espacioso, pero hay uno que es estrecho y es difícil, no es fácil irse por algún lugar estrecho donde apenas hay un movimiento que tú puedas hacer, te puedes caer, te puedes perder. Fíjense, la palabra de Dios es muy clara. ¿Y saben qué? Ayer ustedes veían qué hay en ese lugar espacioso donde ustedes pueden andar. ¿Qué hay? A ver, díganme, ¿qué hay en ese lugar espacioso? Videojuegos. ¿Qué más hay en ese lugar? En ese camino espacioso. Celulares, televisión. ¿Qué más hay? Redes sociales. ¿Qué más? La tablet. ¿Qué más? Caricaturas. Películas. Sí, imagínense. Ese camino espacioso. Ninguno anda por ese camino, ¿verdad? ¿O sí? ¿Hay alguien por aquí que ande por ese camino espacioso? Porque dice la palabra de Dios que ese camino espacioso nos lleva al reino de los cielos. Nos lleva a este lugar. ¿A dónde nos lleva ese camino espacioso? A la muerte eterna. Y yo no creo que alguien de aquí quiera irse a ese lugar. ¿Verdad que no? ¿Todos queremos estar en este lugar? Pues para ir a este lugar tenemos que caminar por el camino recto y por el camino correcto. Y el Señor Jesucristo, cuando nos dice en su palabra, yo soy el camino, no te está diciendo que a lo mejor que Él te va, sí, nos va a mostrar el camino, pero ahí está diciendo, yo soy, no hay nadie más, ¿sí? Ninguna religión te va a llevar al reino de los cielos. Ninguna caricatura, ninguna película, ninguna manera de ser mala que nosotros tengamos, algún mal comportamiento. La desobediencia no nos va a llevar a la vida eterna, nos va a llevar a la muerte eterna. Recuérdenlo, y no es para que digan, es que la hermana nos asusta, nos dice que no porque nos vamos a perder o porque nos vamos a ir a otro lugar. No, pero la palabra de Dios lo dice. Hermanos, y tenemos que decirles la verdad. Más adelante vamos a ver que el Señor Jesucristo es la verdad también. Y no podemos mentirles. ¿Sí, pequeñitos? Entonces el día de ayer ustedes veían todas estas cosas que nos llevan a la perdición y que no nos llevan por ese camino que nos lleva a la vida eterna. ¿Sí? Entonces estamos viendo que el Señor Jesucristo es el camino. Él lo dice, que Él es el camino y que solamente tenemos que seguirlo a Él. ¿Y de qué manera le vamos a seguir? Orando. ¿De qué otra forma? Leyendo la palabra. ¿De qué otra forma? Alabándole. ¿De qué otra forma? Cantando a nuestro Dios, ¿verdad? Glorificando su nombre. De todas esas maneras nosotros podemos llegar al reino de los cielos y seguir ese camino recto, ¿sí? Papás, mamás que están en esta hora, hermanos, hermanas, instructores, ¿estamos llevando a nuestros niños por ese camino recto? ¿O usted, para que su pequeño no le dé guerra, para que esté tranquilo, le da a usted el celular? ¿A cuántos de ustedes pequeños sus padres les dicen, deja de molestar, deja de dar guerra, y les dan el celular? Les dan la tableta, los ponen ahí con la niñera, que es la televisión, y ahí pueden estar con las películas que ahorita son muy sonadas. Y que nadie les dice,
saben la verdad. Padres, si sabemos la verdad, digámosla. Si saben que el programa que sus hijos están viendo en televisión no es correcto, díganlo, porque algún día el Señor nos va a demandar todo esto. Y nosotros como padres, como instructores, debemos de guiar a nuestros hijos en ese camino que es el Señor Jesús. Así que si usted, papá, mamá, hermano, hermana, que en esta hora nos acompaña, usted no ha guiado a su pequeño, a su pequeña en ese camino correcto que es el Señor Jesucristo, este es el momento en el que usted pueda empezar a leerle la palabra de Dios a su pequeño y guiarlo en la palabra. Ayer, hermanos, los niños salían de esta estación que es la televisión y nuestro hermano Luis les preguntaba: a ver, niños, díganos caricaturas del mundo. Y empezaban, hermanos, que Bob Esponja, que la de Intensamente, que, híjole, cuántas caricaturas. Y cuando el hermano les dice: a ver, díganme las cristianas, y se queda un pequeño y dice: hermano, es que no hay, dice. Y otros niños se quedaban: ay, la de Blue, no sé qué dijeron. Y dice el hermano: ¿esa es cristiana? Y, no, creo que no. Entonces, imagínense, ¿saben cuántas caricaturas cristianas pueden ver nuestros niños? Hay muchas, hermanos, muchas. Y no sé, hermanos, yo no entiendo por qué a nuestros niños les ponemos, pues les puedo decir que es basura, porque su alma se está llenando de eso, de basura. Y yo no creo que a nosotros nos guste, al menos allá en Oaxaca donde estamos, cuando pasamos hay un río que, hermanos, en este tiempo de calor huele, que para ir al templo tenemos que pasar por ahí. Entonces, qué feo huele. Ahora imagínense, nuestros niños le estamos llenando su corazón de basura. Y si Cristo viene, hermanos, ¿qué va a pasar con nuestros niños? Por eso es importante lo que dice la palabra de Dios, que Él es el camino. Y nosotros, hermanos, tenemos que guiar a nuestros hijos por este camino que los lleva a la vida eterna. ¿Cuántos no queremos que nuestros pequeños estén en este lugar? ¿Se imaginan que el papá muy bonito viene al templo y alaba a Dios y le glorifica y está en el templo orando de rodillas, pero su niño está allá afuera jugando? ¿Pero su niño está por ahí dando guerra? ¿Que ni siquiera va a su clase dominical? ¿Qué va a pasar? El papá se va a ir muy feliz y el chiquito se va a agarrar de su pie. ¿Qué va a pasar, hermanos? No, tenemos que guiar a nuestros niños para que lleguen a la presencia de nuestro Dios. ¿Sí? Que cuando nosotros volvamos a venir a este lugar, si Dios nos lo permite nuevamente, y preguntemos: pequeños, ¿cuántos de ustedes alaban realmente a Dios de corazón? ¿Cuántos adoran a Dios de corazón? Que todos puedan levantar sus manos. Porque adorar, hermanos, también es con lo que yo veo, con lo que yo hablo, con lo que yo toco, donde yo camino, donde yo voy, con lo que yo pienso, con lo que yo tengo dentro de mi corazón. Todo eso adoramos a nuestro Dios. Entonces, hermanos, yo creo que la palabra de Dios es para todos. Y así como nuestros niños, nuestros pequeños tienen que seguir ese camino recto, también como padres debemos guiarlos a ese camino. Porque ¿saben qué? Yo veo aquí niños muy chiquitos, 3, 4, 5 años. Y díganme, ¿pueden venir solos al templo? ¿Pueden arreglarse, cambiarse, traer su Biblia y venirse al templo? No. ¿Quién los tiene que traer? ¿La instructora? ¿La hermana tiene que ir a cada una de las casas a recoger a sus hijos? ¿Quién los va a traer? Los padres. Nosotros somos los responsables de traer a nuestros hijos al templo. Ay, es que mi hijo hace un berrinche cuando está en el templo. Hermano, no importa. Usted tráigalo, que si está haciendo berrinche, que si está llorando, que si el hermano ya lo miró feo porque su niño es pura guerra. Hermanos, que no les interesa, usted tráigalo. Algún día, hermanos, vamos a ver el fruto. Ayer decía el siervo de Dios, nuestro hermano Rafael, que son los niños del presente. Y tiene razón, aquí hay instructores, siervos de Dios. Yo ayer veía, hermanos, en la fogata, cómo los niños derramaban su corazón. Yo veía un pequeño, hermanos, que levantaba sus manos y sus lágrimas rodaban por sus mejillas. Y yo decía: Señor, tú eres grande, tú eres bueno. Y glorificamos el nombre de nuestro Dios, porque el Señor se manifiesta aún en cualquier pequeño.
ellos se arrodillan y oran, el Señor les escucha y el Señor les responde. Y eso, hermanos, creo que todos hemos visto eso, que el Señor responde las oraciones de grandes y de pequeños, hermanos. Así que recuerden, papás, recuerden, pequeños, que ¿quién es el camino? ¿Quién? Más fuerte. ¿Quién es el camino? Cristo es el camino. Gloria a nuestro Dios. Vamos con la segunda parte de este texto que dice, yo soy el camino ¿y qué? Y la verdad. Y la mentira será. Y la verdad, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo es la verdad. Dice su palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de nuestro Dios es verdad. Aquí está, hermanos, la palabra de nuestro Dios nunca miente. Todo lo que hay dentro de ellas, en cada página, en cada versículo, hermanos, es cierto. El que usted no lo quiera creer, eso no quiere decir que no sea cierto. Toda la palabra de nuestro Dios ha sido cumplida, hermanos. Y ¿saben qué? Yo a los pequeños les digo en esta tarde, ¿cuántos mentirosos hay en este lugar? ¿Podríamos levantar nuestra mano y decirlo? ¿Todos hemos mentido alguna vez? Y nos ha ido muy bien. Hemos tenido grandes recompensas, grandes regalos. Cuando su hijo le miente, hijo, ten esta pelota, ten esta muñeca. ¿Sí, hermanos? ¿Sí, niños? Cuando mienten sus papás, ¿los premian? ¿Sí? Les dicen, muy bien, hijito, sigue así y vas a heredar la vida eterna. No, siempre enseñemos a nuestros niños a decir la verdad y pequeños a hablar la verdad, porque el Señor Jesucristo nos da un gran ejemplo. Él todo lo que dijo cuando estuvo aquí en la tierra con sus discípulos siempre fue verdad. Siempre, hermanos. Yo creo que cuando el Señor Jesucristo empezó a elegir a sus discípulos, cada uno tenía una forma de ser diferente. ¿Sí, pequeños, o todos eran iguales? ¿Cómo eran los discípulos? ¿Qué había en ellos? ¿Qué había en los discípulos? ¿Había algo digno en ellos para ser elegidos? No, eran como nosotros, hermanos. Pero ¿saben qué? Yo recuerdo a Pedro, al discípulo Pedro, ¿cómo era? Era bien amable, hijo, le amaba a todos, al que veía abrazaba. Cuando vio a aquel romano, cuando se llevaban al Señor Jesucristo, llegó y lo abrazó. ¿Qué le hizo? Le cortó la oreja. Y decía nuestro hermano, y tiene cuánta razón, yo no creo que iba por su oreja nada más. Yo creo que iba por toda su cabeza. Imagínense cómo era. Y sin embargo, el Señor Jesucristo había mentido en elegirlo. ¿Se había equivocado en elegirlo? No, ¿quién fue el que falló ahí? Pedro fue el que falló. Pero ¿saben qué? Hay algo que la palabra de Dios nos dice, que cuando este Pedro que le negó 3 veces, este Pedro tan enojón, este Pedro con el corazón tan duro, hubo un momento en que él se quebrantó. ¿Qué le tuvo que pasar a él para que se quebrantara de esa forma? ¿Qué sucedió en su vida? A ver, niños, ¿qué sucedió en la vida de Pedro? ¿Qué sucedió en el libro de Hechos? A ver, ustedes que leen y al rato van a participar y todo. A ver, ¿qué sucedió? Lo negó. Pero en el libro de Hechos, ¿qué sucedió, hermanos? A ver, papás, instructores, ¿qué pasó? Ajá, pero para que él ganara muchas almas. ¿Recibió qué? Dice nuestro hermanito.
El Espíritu Santo. Y cuando él lo recibe, dice la palabra de Dios que él fue diferente, que él cambió. ¿Y saben qué? Ahí se cumplió todo en Pedro. Pedro empezó a compartir la palabra de Dios, se convirtieron como 3,000, ¿se imaginan? Aquí somos poquitos, imagínense 3,000 personas aquí. Y un Pedro que habla sin micrófono y se logra escuchar en todo el lugar. Yo mi voz, hermanos, no daría. Y yo no creo que Pedro tenía esa voz tampoco. O a lo mejor hablaba fuerte, pero se imaginan para que lo escuchen 3,000 gentes. Pero ¿quién estaba ahí? El Espíritu Santo. Él era el que se encargó de convencer, de redarguir, ¿sí? Cada corazón, de convencer cada corazón. Y Él está en esta hora, hermanos. Él está aquí para convencerlos a cada uno de ustedes. Y que hablemos siempre con la verdad, porque el Señor Jesucristo así nos lo enseña siempre en su palabra. Recuerden, si hay alguien triste, tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer el que está triste? ¿Qué dice la palabra de Dios que va a hacer el que está triste? ¿Qué hicieron hace un rato? Cantar alabanzas. Si alguno está enfermo, váyase al médico corriendo. No, ¿a dónde vamos a ir? Porque ¿sabe qué? El médico sí nos puede mentir, o de acuerdo a lo que sabe, a su experiencia nos puede decir, y hasta a veces nos hace sentir más tristes de lo que ya estamos. Pero el Señor Jesucristo nos dice su palabra que Él es nuestro sanador. Dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por su llaga fuimos curados. Y eso es cierto, hermanos. Yo les quiero compartir un testimonio. Y porque estamos hablando de la verdad. Hermanos, yo cuando tenía 6 años, yo, pues no sé en realidad qué enfermedad tenía en ese entonces. Pero cuando mi mamá me lleva al médico, yo tenía muchos dolores de cabeza, me daban desmayos, no veía yo bien, bueno, muchas cosas. ¿Y saben qué? Mi mamá me lleva al neurólogo, me meten a una máquina donde te hacen estudios en la cabeza, por si era algún tumor o algo, pero no fue así. Y tiempo después, fíjense, pasó tiempo, yo seguía con dolores de cabeza y me sentía yo muy mal. Porque imagínense, un dolor de cabeza normal pues nos duele, nos incomoda. Cuando a mi mamá le dicen, es que su hija tiene migraña. Migraña, hermanos, para los que no saben, es un dolor de cabeza muy intenso, muy fuerte, donde te daña tu vista. Si quieres caminar, ves como un hoyo en el suelo y como que te vas en él. Ves muchas luces. Las personas no las puedes ver completas, las ves a la mitad. Son muchos síntomas, vómito, mareo, muchas cosas. Imagínense, yo tenía 6 años hasta los 18. ¿De cuántos años estamos hablando? A ver, los que son buenos contadores. ¿Cuántos años? 12. ¿12? 12. Imagínense, todo este tiempo, de los 6 a los 18, con dolores de cabeza intensos, con vómitos. Hermanos, yo cuando el dolor de cabeza me daba por una semana así intenso, pequeños, déjenme decirles que yo caminaba, yo sentía que me iba a ir a un hoyo. Yo no veía bien, yo a mi mamá la veía a la mitad. Veía yo muchas luces en así que no existían y yo las veía, tuve que usar lentes. Me la pasaba con un trapo amarrado muy fuerte en la cabeza, de los dolores tan intensos. Y yo se los cuento porque estamos hablando de la verdad, que el Señor Jesucristo es verdad. Fíjense, yo viví todo este tiempo así y yo no conocía de la palabra. Y cuando a mi casa llega la palabra, y saben que todo cambió, porque cuando la palabra de Dios llega, todo lo hace nuevo, todo lo reverdece, todo lo cambia, todo lo transforma. Y cuando llega la palabra a mi hogar, yo empecé a ir a la iglesia, pero yo no sabía que había un médico de médicos. Empecé a ir yo, empezó a ir mi mamá, mi papá y al último mi hermano. Y para la gloria de Dios, hermanos, todos vamos al templo. Gloria a Dios. Y fíjense, en ese tiempo yo fui, no sé, algunos meses, y nunca escuché que el Señor Jesucristo era el médico.
sí, escuchaba otras cosas de él, pero nunca esta parte tan importante para mi vida. Y un día recuerdo que yo estaba en casa, yo ese día creo que no fui al templo, porque cuando me dolía mucho tiempo, entonces yo estaba con el dolor de cabeza. Y estaba yo acostada y cuando en eso me habla una hermana y me dice, ¿cómo estás? Le dije, estoy muy mal. Yo nunca le había contado a nadie cómo estaba yo. Y yo le empecé a contar de toda la enfermedad y ella me dijo, hay un médico de médicos que te puede sanar, no te cobra nada, no tienes que ir a consulta, no tienes que ir a pagar, no tienes que hacer nada porque todo está pagado. Y yo dije, dice, ¿lo crees? ¿Crees que te puede sanar? Yo dije, sí, sí creo. Hermanos, estábamos por el teléfono, no fue a mi casa, no me puso las manos para orar por mí, simplemente en teléfono. Y me dijo, cierra tus ojos y vamos a orar. Y empezamos a orar y yo era nueva, entonces yo seguía lo que ella me decía. Y yo empecé a orar, Señor, yo sé que tú sanas, yo sé que tú salvas. Y yo empecé a orar, hermano, no sé cuánto tiempo oramos. Cuando, hermanos, yo sentí un calor tan fuerte en mi cabeza. Y cuando siento este calor, hermanos, empiezo a sudar de una manera, creo que más que ahorita que hace calor. Empecé a sudar y a sentir un calor tan fuerte en mi cabeza. Y ella seguía orando y yo no sabía qué pasaba. Cuando en eso ella termina de orar y le digo, es que estoy sudando, no sé por qué estoy sudando. Pero yo creo que más atención le puse a todo lo que me estaba pasando físicamente, que no vi que el dolor no estaba. Cuando ella termina de orar y dice, no te preocupes, el Señor ya te sanó. Y hermanos, dice, duérmete, descansa. Y yo recuerdo que me dormí, hermanos, me levanté. Antes, cuando yo me levantaba, yo caminaba, me mareaba, veía bollos. Hermanos, yo me levanté, como ahorita que yo puedo caminar, puedo andar bien. Y hermanos, desde ese momento yo les puedo decir que no me ha dolido la cabeza. Que no puedo, a lo mejor cuando nos da gripa, pero un dolor tan intenso como el de esa ocasión, nunca, hermanos. El Señor no miente, Él es verdad. Y si alguien en este lugar de los niños está enfermo, Él los puede sanar. Si algún adulto viene en este lugar y tiene alguna enfermedad que le dice el doctor, no tienes cura, no es cierto. Esa es una mentira que el diablo ha puesto en nuestra vida para no creer en el Señor. No es cierto. Todas las enfermedades tienen cura. A mí me dijo el médico, así vas a vivir y vas a tomar medicamentos todo el tiempo porque no hay que hacer. Hermanos, yo no tomo ni una pastilla. A mí en ese tiempo me dieron pastillas muy fuertes, ni así se me quitaba. Incluso fui con el homeópata, no sé hasta dónde me quería llevar mi mamá. Pero hermanos, cuando el Señor Jesucristo lo hizo perfecto. Y yo no tengo que ir a ningún lado, no tengo que ir a que me duele la cabeza o me estoy muriendo. No. El Señor Jesucristo es verdad. Solo tenemos que creerle lo que dice en su palabra. Y hermanos, si Él lo hizo es para que le sirvamos, para que estemos aquí agradecidos. Y hermanos, yo por eso le alabo al Señor. Yo por eso estoy aquí, porque es su gracia la que hace que estemos en este lugar. Entonces, hermanos, créanle, pequeños, créanle al Señor. Si ustedes vienen enfermos en esta hora, traen alguna necesidad, Él lo va a hacer. Lo único que tienen que hacer es orar y pedirle al Señor y creer en su palabra, porque Él es la verdad. Entonces ya vimos que Jesucristo es el camino. Y vamos con la última. ¿Qué es qué? El Señor Jesucristo dice que es la vida. Lo representamos con un corazón y con unos signos vitales. Porque no es simplemente que estemos vivos, que es que tenemos vida, como nos dice su palabra. Dice la palabra de Dios, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. No quiere decir que vivimos porque podemos hablar, porque palpita en nuestro corazón. No. Aún dice la palabra de Dios que ya no estemos en este mundo, tenemos vida. Gloria a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, pequeños, Él es vida. Dice la palabra de Dios que para heredar esa vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, pequeños, para heredar la vida eterna? Para tener la vida eterna.
A ver, los pequeños de este lado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál? Obedecer, sí. ¿Qué más? ¿Qué tenemos que hacer, pequeña? Tenemos que aceptar al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Dice que tenemos que aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador para tener esta vida eterna. Por eso Él dice que Él es la vida. ¿Saben qué? El Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros los que estamos en este lugar. Derramó toda su sangre. Dio su vida. Nadie se la quitó. Él dio su vida por cada uno de nosotros. No desperdiciemos, hermanos, esa bendición. Pequeños, no desperdiciemos esa bendición. Hoy es nuestro último día. Y a lo mejor vamos a llegar a casa y no sabemos. Que el Señor los guarde y que sus padres sepan guiarlos. Que llegando a casa no lleguemos y tiremos las bendiciones por la basura. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que van a agarrar su bendición y la van a tirar hacia el bote. Llego a casa, mamá me manda a hacer algo y no quiero. Llego a casa, prendo mi televisión y me pongo a ver lo que ya me dijo el Señor que no debo hacer. Llego y mamá, préstame tu celular, y ahí van con el celular. Préstame el videojuego y ahí están. Hermanos pequeñitos, las bendiciones ahí se van a la basura. Todo lo que con tanto esfuerzo han hecho aquí, humanamente, porque el Señor, recuerden que ya le hizo todo. ¿Qué pasa? Se va a la basura. Llegamos, papás, ¿qué hacemos? ¿A dónde estamos llevando a nuestros pequeños nuevamente? Recuerden, el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y eso depende de nosotros, padres que están en este lugar. No dejen que el diablo arrebate las bendiciones que sus pequeños han recibido en este lugar. No permitan que el enemigo venga y le robe las bendiciones a sus hijos. Cuídenlos. Llegando a casa, propónganse con ellos. Empezar un culto en el hogar. Levantarse. Yo sé que a veces cuando empiezan a ir a la escuela, pues todo es la escuela. Pero decía una hermana, en la escuela quieren ser muy cumplidos. En la escuela si les piden algún material, aquí está maestra, hasta más llevamos. No, el niño tiene que estar temprano, hasta corremos y que llegue temprano. ¿Y qué pasa cuando el templo? ¿A qué hora llegamos? ¿Corremos? ¿Los levantamos así, niños, vámonos al templo? No vamos a ver a un maestro, cualquiera. ¿A quién vamos a ver? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, al Señor Jesucristo le damos lo que nos sobra. El tiempo que nos sobra. No, hermanos, tenemos que dar cosas de calidad al Señor. Y así como lo hacemos en la escuela, así debemos de ser en la iglesia. Porque ¿saben qué? No debemos tener vida secular. ¿Qué decimos? Pequeños, pero la vida secular es la vida que le dicen fuera del templo. ¿Sí? ¿Qué decimos? Y es que en la vida secular, ahí tengo que enfrentarme al mundo. Ahí no, hermanos, no hay vida secular en el cristiano. O es cristiano o es mundano, hermanos. O es cristiano o hace las cosas de Dios o hace las cosas del mundo. Así como es usted en la iglesia, así hay que ser en casa. Nuestros niños, enseñarles a ser verdaderos hijos de Dios. Así como son en la iglesia, así en casa, así en la calle, así en la escuela. No les metamos esa idea de que en la vida secular tienen que ser diferentes. Porque allá en el mundo los niños van vestidos así. Así van mis hijos. ¿Qué diferencia hay? Dice la palabra de Dios, ¿qué comunión tiene la luz contra las tinieblas? Ninguna. O somos luz o somos oscuridad, hermanos. Entonces guiemos a nuestros pequeños en el camino recto, en el camino que es Cristo. Y hermanos, ya para terminar, quiero compartirles a los pequeños una historia. ¿Les gustan las historias? Pues pongan mucha atención porque esta historia es de una ovejita. ¿Les gustan las ovejitas? A ver, ¿cómo hacen las ovejitas? A ver, ¿dónde están las ovejitas? A ver las ovejitas.
A ver las ovejitas más grandes. A ver los papás ovejas. Las mamás ovejas. No escucho aquí a las ovejas. A ver, hermanos de aquí, las ovejas. Ah, sí hay ovejas. ¿Escucharon a las ovejas de aquí? No escuchamos, hermanos. A ver las ovejas. Sí hay ovejas por aquí. Bueno, esta historia es de una ovejita que se llama Blanquita. ¿Cómo se llama? Blanquita. Dice que esta ovejita pues vivía con otras 99 ovejitas. Y con ella eran 100. Entonces eran 100 ovejas que tenían su pastor, y dice que cierto día salieron a pastar, salieron a comer pasto. Y fueron con el pastor, y el pastor las estaba cuidando. Y esta Blanquita era la más tremenda de todas. Quería hacer todo lo contrario a lo que decía el pastor. Pero aquí no hay de esas ovejitas, ¿verdad? Puras obedientes aquí. Bueno, esa ovejita Blanquita era bien tremenda. Y en esa ocasión salieron con el pastor, y el pastor la llevó y le dijo: Blanquita, tienes que comer aquí. ¿Por qué a fuerzas te quieres ir allá? Y es que allá está rico, le decía. Dice: no, aquí. Bueno, y pues muy enojada allí, enojada, obedecía pero enojada. Ya llegaba, está bien pues. Y ya se ponía a comer pastito, pero no estaba muy contenta. Y entonces dice que así todos los días lo sacaba el pastor a comer a las ovejitas. Pero en una ocasión dice que las sacó a comer a todas ellas, y Blanquita pues andaba comiendo por ahí. Y entonces, fíjense, como estaba lejos de las demás ovejitas, el lobo la andaba viendo. El lobo la veía y la anduvo viendo mucho tiempo, que esa ovejita era desobediente y se iba por otro lugar. Entonces, fíjense, cuando esta ovejita Blanquita regresó al redil, contó, el pastor contó todas sus ovejas: 1, 2, 3, 98, 99, 100, las 100, ya las guardó. Y al otro día la sacó muy temprano. Y aquella ovejita, fíjense, se fue lejos, pero el pastor estaba con las 99. Y cuando ella se va, la Blanquita, cuando ella llegó a un pastito que veía como que se movía. Una hierbita se movía por ahí. ¿Y sabe quién era esa hierbita? Era el lobo que se había disfrazado de una planta artificial. No era de verdad. Y dice que se movía. Y cuando la Blanquita lo ve y le dice: Blanquita, ¿no se te antojó? ¿No tienes antojo de comerme? Y la Blanquita: ay, es que te ves bien sabrosa. Imagínense, cuando la vio toda verde, dijo: pues vente, vámonos, yo sé dónde hay más de estas. Y le dice: no puedo irme, porque mi pastor ya me dijo que no puedo. Ay, ni caso le hagas a tu pastor es un mentiroso. Y dice: no, porque siempre cuida de nosotros, que no andemos haciendo cosas que no es correcto, que no debemos comer. Y dice: no le hagas caso, vámonos, tu pastor es bien aburrido, te dice puras cosas, no, aquí pura libertad. Dice: bueno, pues vámonos. Y que se va la Blanquita con el lobo. Y cuando ya habían llegado lejos, Blanquita se da cuenta de algo y le dice al lobo: oye, lobo, no, al lobo no, le dice a la planta, porque no sabía que era lobo, le dice a la planta: oye, pero las plantas no hablan, ¿tú por qué hablas? Y le dice: ay, es que yo soy una planta de mentiras, entonces yo puedo hablar. Y le dice: no, pero no es bueno que tú hables. Dice: recuerda que estoy bien sabrosa, vámonos. Y agarra y va detrás de la plantita sabrosa. Y ya cuando llega dice: acá hay muchas. Y cuando sale el lobo y se le lanza a la Blanquita y le muerde su patita. Y empieza a sangrar su patita. Y empieza a correr Blanquita. Pero ¿saben quién en rebaño? Estaba el pastor contándolas, cuando dice: ahí está colita de algodón, ahí está bolita de pelo. Y empieza a decir todas: ahí está rabito. ¿Y dónde está Blanquita? Le faltaba Blanquita, la número 100. Y ahí va corriendo a buscarla. Y se fue el pastor a buscarla. ¿Y saben qué? Justo la encontró cuando el lobo la había mordido. Y estaba sangrando la ovejita. Y la ovejita pensó, toda miedosa, de que se iba a morir. Y cuando llega su pastor y saca su cayado y le empieza a pegar al lobo con su cayado, le empieza a pegar. Y le dice: vete, lobo. Y le empieza a pegar y pelea por su ovejita. Y cuando agarra a Blanquita en sus brazos
y llevaba aceite, que le unta en su herida. Le untó en su herida y le dijo, Blanquita, ¿por qué desobedeciste? ¿Por qué no hiciste lo que te dije? Y Blanquita dijo, perdón, pastor, perdóname, es que yo pensé que la comida de aquel lugar era mejor que la de este lugar. Y le dijo el pastor, no, Blanquita, yo siempre te voy a dar lo mejor, siempre voy a cuidar de ti y nunca te voy a dejar. Y dice que el pastor, dice la historia que el pastor agarró su ovejita, la cuidó, la guardó en su manto, la protegió y la llevó de regreso con la 100. Y ahí termina la historia. Pero ¿saben qué? Esa ovejita es cada uno de los que estamos en este lugar. El Señor nunca nos va a dejar. Aunque ustedes algún día se desvíen del camino, el Señor nunca nos va a dejar. Heridos nos va a traer de regreso y nos va a sanar y nos va a tomar en sus brazos y siempre nos va a amar. Nunca nos va a decir, ¿por qué te fuiste, oveja rebelde? Vete de aquí. Nunca. Siempre va a llegar y nos va a abrazar y nos va a amar. Pequeñitos, el Señor Jesús siempre te va a amar. Si alguien te dice, ay, es que nadie te quiere, ¿sabes qué? ¿Para qué vives si nadie te quiere? No es cierto. El Señor Jesucristo te ama más que tu papá. El Señor Jesucristo te ama más que tu mamá. Te ama más que cualquier ser que pueda existir en la tierra. El Señor Jesucristo te ama de una manera hermosa, de una manera que tú a lo mejor no podemos entender, pero Él nos ama. Él nos ama, pequeñitos, y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que siempre Él sea nuestro camino, que siempre podamos andar por su camino, que siempre, hermanos, pequeñitos, siempre recuerden siempre leer su palabra. Sé que a veces da sueño porque a cualquiera nos ha pasado. Queremos leerla y el sueño, pero ¿saben qué? Hay poder en la sangre de Cristo. Clamen al Señor y usted léala aunque tenga sueño, léala. Ore aunque tenga sueño, ore aunque esté cansado, pequeñito. Hermanos, oren por sus pequeños, oren todos los días, cúbranlos con la sangre de Cristo, porque estamos en una sociedad, hermanos, en un mundo muy peligroso. Vamos a orar, pero antes de orar, quiero cantar con ustedes, entonar con ustedes para el Señor este canto que dice, Espíritu de Dios, llena mi vida. Pequeños, pidámosle al Señor, amada instructora, levante a sus niños, pónganlos en pie. De usted depende que sus niños se levanten, que sus niños oren, que sus niños alaben al Señor. Levántelos, hermanos, y pidámosle al Señor que Él nos llene con su Espíritu Santo, que Él nos llene de su presencia, para que si venga el enemigo, quien venga, podamos, Señor, podamos pequeños caminar en su palabra, podamos caminar en ese camino recto. Amén. Gloria a nuestro Dios. Levante sus manos, hermanos, y alaben el nombre de nuestro Dios. Dígale a su pequeño que levante sus manos y que alabe a nuestro Dios. Gloria a Dios. Levante sus manos, hermanos. Pídale al Señor que lo llene con su presencia. Ore por su pequeño que tiene ahí al lado, hermanos. Ore por su pequeño, que el Señor derrame de sus bendiciones sobre cada uno de los que estamos
pequeño, ahí tráigalo aquí, tráigalo aquí delante. Y vamos a orar. Vamos a orar que el Señor retenga todo lo que hay en su corazón, todo lo que les estorba en